¿Hécate de verdad es diosa de las brujas? Saludos a todos, bellezas del bosque. El caso Hécate sigue siendo un tema bastante fascinante para muchas personas, especialmente para quienes se adentran de alguna manera en el camino de la brujería. Y es interesante cómo casi automáticamente el vínculo brujería y Hécate coexiste. Pero ¿realmente estamos frente a una diosa que representa la brujería o la hechicería, o que su culto haya tenido siquiera una aproximación a ello? Vamos a verlo en este video. Hay muchas razones por las cuales podemos empezar a destripar por qué Hécate no es o no podría ser considerada como la diosa de las brujas. Y esto, como algunas personas creerán, no lo voy a hablar de manera abierta o como una opinión. Esto lo vamos a tomar desde las bases o desde las fuentes, que dejaré, por supuesto, en la descripción del video para que puedan consultarlas ustedes también. Cuando uno piensa en Hécate y quiere remontarse a sus orígenes, las evidencias que sí tenemos parten recién desde la teogonía de Hesíodo, es decir, la primera vez que se menciona a Hécate, que se la describe de pies y cabeza, es en la teogonía de Hesíodo. Algunos dicen, no, pero es que es la diosa Heket o la diosa Heket o es más antigua, pero de esto no existe de ninguna manera un registro en el cual haya un rastreo evidente que los arqueólogos hayan dicho que éstas representan a Hécate. Pero desde donde sí tenemos es, como digo, desde la teogonía de Hesíodo. Y en la descripción que hace Hesíodo de la diosa no hay ni una sola mención ni al inframundo ni a la hechicería. Aquí ya estamos hablando de la época a la que podemos llamar la Grecia arcaica, donde también encontramos a Homero. Si es que Homero de alguna manera existió como personaje, es a quien se le atribuyen los famosos himnos homéricos. Estos himnos incluso fueron narrados de manera oral antes de ser escritos y eran casi una suerte de temas que la sociedad ya los tenía interiorizados. Y era una forma, una alegoría a sus dioses. Y entre estos himnos homéricos encontramos el famoso himno a Deméter, donde se narra el mito del rapto de Perséfone. En este mito del rapto de Perséfone encontramos a Hécate guiando con sus antorchas a Deméter para ir al encuentro de su hija Perséfone en el inframundo. Algo muy interesante con el mito del rapto de Perséfone es que también gracias a ello mucha gente asocia a Hécate como la reina del inframundo, pero la reina del inframundo en verdad es Perséfone. Hécate solamente puede transitar entre los mundos, pero no es reina del inframundo. Ese rol lo tiene esta otra diosa. Y seguro aquí saltarán las personas o los más avispados a decir algo como, ajá, porque en el himno homérico dice, a la traducción en español, solo Hécate, la hechicera. Esa desafortunada traducción es un error de traducción. Si uno traduce del griego mismo, el texto dice, la de ojos brillantes y de tierno corazón. Lo importante que son las fuentes originales. Pero hasta ahí uno dirá, bueno, pero se la adoró como hechicera. Y aquí la respuesta es un rotundo no, ya que la hechicería para los pueblos, las personas que adoraron a Hécate, era un tema marginal. Tanto en la Grecia arcaica como en la clásica, la hechicería era algo mal visto. Y el acercamiento a los dioses, dioses que tuvieran culto, Hécate lo tuvo también, no existía de ninguna manera una deidad que represente a la hechicería. Nadie le podía rendir culto abiertamente, porque Hécate formaba parte del culto, a una deidad que representara lo marginal, lo que está fuera o lejos de las virtudes que los pueblos querían alcanzar. Me refiero en este caso a los griegos. Y es que a diferencia de las tribus, por ejemplo, celtas o las tribus nórdicas, los griegos no tenían a la hechicería como parte de su día a día. Estos otros pueblos, como otros más, sí, pero no los griegos. Los griegos tenían a la brujería o la hechicería como algo muy marginal, algo muy mal visto, por lo que no formaba parte ni de su culto, ni de los dioses, ni nada por el estilo. Y es aquí cuando uno empieza a escarbar en las cualidades de esta diosa que comienzan a alejarse mucho más del tema de la brujería. Y es que Hécate, en lugar de ser
madre o defensora o diosa de las brujas, es defensora de los virtuosos, defensora de la famosa arete griega. La arete griega era esa excelencia que el ciudadano quería alcanzar y hacía lo que tenía que hacer para conseguir ese honor, esa excelencia. Y Hécate, como guía, era considerada esta guía hacia esa excelencia. Era tu profesora, excelencia en la que la brujería no tiene cabida, lo cual nos deja muy claro que no había forma en la que los ciudadanos pudiesen ver a Hécate o adorarla como diosa de las brujas, cuando su misión es todo lo contrario. Sin embargo, hay un tema también muy interesante que encontramos en el portal Hellenic Gods, y es que Hécate dice ser la reina de la Mayeia. Mayeia suena a magia, pero Mayeia no es magia. Mayeia de pronto es el poder propio que tienen los dioses y que ningún humano puede alcanzar. No se estudia esa Mayeia, no son hechicería, no es magia, es el propio poder de los dioses. Y aquí viene un tema muy, pero muy interesante, y es el hecho de que de pronto esta Mayeia no rompe de ninguna manera el orden natural de las cosas, ni el designio de los dioses. ¿Qué quiero decir con esto? Según Hesíodo, Hécate atiende a las súplicas de los hombres, y el poder de Hécate para responder a estas súplicas no deben de ninguna manera ir en contra del orden natural de las cosas, ni mucho menos contra el designio de los dioses. Estamos hablando de deidades paganas, y las deidades paganas no son milagreras. Las deidades paganas abren los ojos ante las personas que cumplen sus virtudes. Por ende, no te cumple caprichos. Por ende, Hécate no te va a hacer los amarres, no te va a hacer las maldiciones que tú quieres hacerle a esa persona porque te cae mal, no te va a cumplir caprichos de dinero, amor, no lo hace. No rompe con el orden natural de las cosas, ni mucho menos con el designio de los dioses. Incluso en la argonáutica, lo que estaba ahí planteado, lo que Medea le pide a Hécate, ya era parte del designio de Zeus. Lo único que estaba haciendo era pedir ayuda para que se cumpla, pero ya era parte del designio de los dioses. Ahora estamos hablando en este caso de los mitos. Ojo acá también lo importante que es separar un poco lo que es el mito y el culto. El mito siempre será la alegoría que alimenta el culto, pero muchas veces el mito también está creado para entretener, no necesariamente para que estos mitos se conviertan en formas de culto. Es muy importante tener este tema muy bien zanjado. Por lo que ya tenemos descripciones durante el culto a Hécate que no la venden jamás como hechicera. No hay forma en que los pueblos se hayan podido acercar a ella como hechicera. Sin embargo, empieza a haber una ruptura en el camino que nos lleva un poquito más hacia esto. Y es que Alejandro, desde que empieza a traer todas estas influencias de otros lugares en el cual la magia también estaba, comenzó a haber una suerte de cambio en el pensamiento de la sociedad. En un momento en el que tenías a Ptolomeo alentando a que la gente empiece a beber de muchas cosas, y es verdad, la religión olímpica ya estaba en decadencia para ese entonces, y la gente ya no se acercaba tanto a los dioses. Había tantas cosas que ocurrían, tanta inestabilidad, que el culto a los dioses ya no pasaba tanto por un culto en sí, como un culto organizado como en algún momento lo fue, sino que comenzó la gente a tener desesperación y empezar a buscar salidas rápidas, incluso con los dioses. Es así que el rey les dice a las personas: miren, vayan, tomen aquellas influencias de Oriente. Es así que se traen dos grandes conceptos. Uno, el de la astrología, y el otro, el de la magia. El de la astrología, por su complejidad matemática, fue visto de una manera culta, pero la magia no. Por lo que la magia quedó relegada a las clases marginales que buscaban a través de esta resolver sus miserias. Hechizos de amor, hechizos de dinero, todo lo que hasta la fecha aparentemente la gente busca, se buscaba ya en ese sentido porque la gente no la estaba pasando bien. Es así como digo que utilizaron la magia y a los dioses para incluso someterlos, llevando esto a algo totalmente fuera de culto y creando toda una parafernalia alrededor de las deidades que en algún momento, Hécate incluida, tuvieron un culto. Esta vez no lo tenían, eran simplemente
máquinas para que les cumpla los caprichos a la gente, algo que ya vimos que los dioses jamás hubieran hecho. Por lo que estas personas empezaron a tener un concepto, se imaginaron cómo podían vincularse a los dioses, a tal nivel incluso en el que hubo harta cantidad de chantas diciendo que podían hacer tales o cuales cosas, sometiendo a las deidades. Es así que se da origen a lo que posteriormente conoceremos como los famosos papiros mágicos griegos. Sin embargo, ya estamos viendo una deformación, ya no hay culto, ya no hay nada. Hécate y otros dioses comenzaron a cambiar, comenzaron a ser utilizados de otra manera, y esto, obviamente, dio paso a deformaciones de las deidades. Ya no eran las deidades en sí, sino conceptos e ideas que la gente tenía de estas. Fue a través de esta ruptura del culto, a esta deformación del culto, que se empezó a jugar con lo que se quisiera. Y hoy tenemos a una Hécate bruja, pero no hubo jamás una Hécate bruja, pues el culto a Hécate siempre fue inspirado en la excelencia, pues los dioses del panteón llevaban también a que tú cumplas estas virtudes. Y antes de que termine el video, quería aclarar, porque es muy probable que en comentarios lo digan por una creadora de contenidos que ha dicho ciertas cosas que no son muy ciertas, es que Hécate en efecto es titánide, pero esto no le quita el rango de diosa, porque los titanes son la segunda generación de dioses. La primera eran los uranios, la segunda, desde que Cronos se quiere rebelar contra Urano, pues Urano insulta a los que vienen después de Cronos y los llama titanes, como manera de insulto. Y esta es la segunda generación. Y la tercera generación son los olímpicos. Pero los tres están dentro del concepto Theoi. El concepto Theoi que viene a ser dioses. Por lo que uranios, titanes y olímpicos son dioses. Quería dejar esto claro para cuando la gente diga, no, Hécate no es diosa, es titánica. Es como si tú me dijeras, no, tú no eres humano, tú eres peruano. Algo así. Espero que el video les haya gustado, espero que hayan abierto un poco más el espectro sobre esta maravillosa diosa de la cual yo soy devoto y a la cual he estudiado y vengo estudiando y sigo estudiando de una forma ferviente, porque ese es el amor a los dioses. Estudiarlos, acercarte a ellos, a sus raíces, a sus orígenes o sobre todo a su culto, para saber o entender cómo replicarlo en la época que nos toca vivir. Bendiciones de los dioses para ustedes y nos vemos en otra ocasión.